Muy bien. Vamos a dejarles también luego, ¿sí? Cuando finalice el encuentro, los medios de pagos por si en algún momento ustedes necesitan o requieren de lo que es el certificado de participación opcional, ¿sí? Sobre lo que es este webinar y su información, ¿sí? Bien, bueno, voy a salirme de la pantalla para poder presentar. Muy bien. Voy a pedir a alguien si amablemente me puede comentar si se ve bien y a mí no me ven. Eso tendría que suceder. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Sí, se ve bien la presentación y ya no se te ve a ti. Ah, buenísimo, bárbaro, bárbaro. Bien, muchísimas gracias. Bien, entonces, vamos a dar comienzo a este webinar, vamos a compartir información para que ustedes puedan aplicarla en el laboratorio, ¿sí? Tanto de ensayo como también de calibración. Vamos a primero comenzar con la definición de lo que es un ítem de ensayo, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando en lo que es un laboratorio de ensayo, ese ítem, ¿sí? Es la muestra que vamos a analizar, ¿sí? Independientemente de lo que sea la muestra, puede ser una muestra de alimento, una muestra de agua, una muestra de fluente, una muestra de fármaco, ¿sí? Una muestra de suelo. Bueno, puede ser una muestra digamos, microbiológica también, ¿sí? No solamente muestras fisicoquímicas, para ensayos fisicoquímicos, sino también muestras que pueden llegar a ser microbiológicas. Entonces, cuando estamos en un laboratorio de ensayo, el ítem de ensayo es esa muestra que vamos a ensayar para ensayos microbiológicos o ensayos fisicoquímicos. Cuando estamos en un laboratorio de calibración, el ítem de ensayo, el ítem, es el ítem a calibrar, es el instrumento que nosotros vamos a calibrar, ¿sí? Entonces, uno va a tener un ítem que va a ser para un laboratorio de ensayo y un ítem que va a ser para un laboratorio de calibración, ¿sí? Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que ese ítem, lo que tiene la característica es que va a ser lo que uno va a ensayar, ya sea para tener un resultado analítico o sea para tener una calibración, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes pasos a seguir para poder manejar correctamente, para poder manipular correctamente ese ítem de ensayo. Y para eso vamos a guiarnos en primer lugar por lo que nos dice la norma ISO IEC 17025, ¿sí? En el punto 741 de lo que es manipulación del ítem de ensayo, nos habla, ¿sí? Vamos a leerlo para poder analizarlo juntos. Nos dice que el laboratorio debe contar con un procedimiento para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems de ensayo o calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo o de calibración y para proteger los intereses del laboratorio del cliente, ¿sí? Acá ustedes vean, en primer lugar, que me está diciendo que estamos teniendo que tener un procedimiento, ¿sí? Para poder tratar lo que es el ítem de ensayo, ¿sí? Y hace la diferencia, ¿sí? Que es lo que yo quiero mostrar con respecto a la definición que dimos recién para ítem de ensayo o ítem de calibración, que lo diferencia, ¿sí? Ítem de ensayo, como dijimos, muestras que vamos a analizarle, análisis físico-químicos y microbiológicos. Ítem de calibración, ¿sí? Son aquellos ítems, ¿sí? Que llegan al laboratorio, esos instrumentos que llegan al laboratorio para poder calibrarse, ¿sí? Y también podemos decir que el ítem de calibración va a ser ese instrumento que yo tenga que ir a calibrar en campo, ¿sí? Muchas veces, en el caso de las calibraciones, lo que sucede es que la calibración no se realiza en el laboratorio de calibración, sino que el metrólogo tiene que ir al laboratorio a poder hacer la calibración, como en el caso de las balanzas. En ese caso, bueno, el ítem de calibración está en campo, ¿sí? Si bien el webinar está basado en lo que es el ítem de ensayo, ¿sí? Para lo que son muestras físico-químicas, para ensayos físico-químicos y microbiológicos, también vamos a hacer alguna especie de mención a lo que son los ítems para las calibraciones, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? Me está pidiendo que tenga un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento para poder redactar y poder saber cómo proceder frente a todas estas cuestiones, ¿sí? Que van haciendo un camino en el proceso analítico para poder tener luego un resultado seguro,
¿sí? Y también me habla que se deben tomar precauciones para evitar el deterioro, la contaminación, ¿sí? La pérdida o el daño de ese ítem durante la manipulación. Y el transporte y almacenamiento con la espera y la preparación para el ensayo o la calibración. Y se deben seguir las instrucciones de manipulación suministradas con el ítem, ¿sí? Entonces, ustedes vean que me está pidiendo que la norma haga un procedimiento que tiene que tener de mínima todas estas cuestiones que hemos detallado acá en este caminito, ¿sí? En esta flecha paso a paso, ¿sí? Y de esta manera me voy a poder asegurar de que ese ítem que va a llegar al laboratorio, ¿sí? Ya sea porque yo lo muestré o porque el cliente lo trajo, va a tener las condiciones adecuadas para poderse luego ensayar y tener un resultado que sea seguro, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Que estos diferentes pasos que vimos y que la norma me los menciona, cumplimiento, ¿sí? Para poder asegurar el ítem que vamos a ensayar en el laboratorio, tienen que ver con lo que es el transporte, ¿sí? El transporte, lo que quiero hacerles mención aquí es que el transporte puede ser tanto por el cliente como por el personal del laboratorio. ¿Qué significa esto? Que el transporte del ítem hasta el laboratorio puede hacerlo el personal del laboratorio. ¿Por qué? Porque realiza el muestreo, entonces trae, ¿sí?, al laboratorio ese ítem muestreado, o el cliente, ¿sí? Y el cliente en ese caso lo que hace es, de manera particular, muestrea, ¿sí?, con sus conocimientos o los que nosotros le brindamos, ¿sí?, eso lo vamos a ver luego, y llega ese ítem de ensayo al laboratorio, ¿sí?, transportado al laboratorio. Luego tenemos lo que es la recepción de ese ítem de ensayo. ¿Qué pasa? En la recepción la va a hacer, sí, personal del laboratorio, generalmente es personal administrativo en algunos casos, y en algunos otros casos sí es directamente personal del laboratorio, ¿sí? Y por otro lado, lo que es la manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición y devolución, sí, este tipo de actividades las va a gestionar lo que es el personal del laboratorio, ¿sí? ¿Por qué les hago mención a este dibujito de las personas charlando? Porque en cada uno de estos pasos lo importante es la comunicación. Como les contaba recién, en el caso de lo que es el transporte, si el transporte lo va a realizar el laboratorio, bueno, va a tener seguramente un plan de muestreo y va a tener una forma de estructurada, ¿sí?, documentada de muestrear, ¿sí? Pero si el cliente es el que va a realizar el muestreo, la toma de muestra y va a llevarla al laboratorio, es importante que de alguna manera desde el laboratorio podamos comunicarnos con el cliente para poder explicarle las formas de toma de muestra correctas. Por eso es que la comunicación es importante. En el caso de la recepción, también es importante la comunicación entre el personal, porque si el personal de recepción es administrativo, o sea, recepción del ítem es administrativo, ¿sí?, es importante que el laboratorio de alguna manera haya comentado, ¿sí?, a la parte administrativa cuáles son las condiciones en las que tiene que manejarse con el ítem de ensayo para evitar ya sea contaminación, ¿sí?, ya sea algún deterioro del ítem de ensayo, ¿sí? Eso lo vamos a ver luego adelante. Y entonces ahí también vuelve a ser importante la comunicación, en este caso interna, ¿sí? Y por otro lado, el personal del laboratorio debe estar comunicado internamente con respecto a lo que es esa manipulación, almacenamiento, conservación de lo que es el ítem de ensayo, sobre todo con ensayos que tengan que, por ejemplo, ser compartidos, o muestras, mejor dicho, que tienen que ser compartidas en el laboratorio porque, por ejemplo, un laboratorio tiene que hacer algunos ensayos, otro laboratorio tiene que hacer otros ensayos. Entonces, en ese caso, la comunicación es importante internamente para poder acomodar y acordar esos ensayos en el mismo ítem. Y por último, en el caso de la disposición y devolución, ¿sí?, del ítem, es importante también la comunicación, en este caso con el cliente desde el laboratorio, para poder saber cómo vamos a, de alguna manera, devolver, ¿sí?, el ítem, en este caso de calibración. ¿Por qué hablo del ítem de calibración, la devolución, y no de un ítem de ensayo? Porque generalmente si un cliente, ¿sí?, me trae una muestra para analizar, por ejemplo, me trae una muestra de agua de pozo, ¿sí?, o me trae un frigorífico, me trae una muestra de pollo, ¿sí?, uno le va a hacer el ensayo en el laboratorio que se requiere y luego esa muestra de pollo o esa muestra de agua de pozo, uno no la va a devolver al cliente,
¿sí? Entonces, en ese caso, generalmente lo que se hace es una disposición final y se acuerda cómo se va a eliminar. En ese caso, generalmente no hay una comunicación con el cliente, ¿sí? Pero en el caso de los ítems de calibración, ¿sí? En donde uno calibra el equipo que llega al laboratorio, generalmente lo que corresponde es que uno después devuelva ese equipo, ¿sí? Para que se siga operando bajo las condiciones ya calibradas. En ese caso es importante, sí, la comunicación para poder, de alguna manera, acordar cómo se va a devolver ese ítem de calibración. Sobre todo en los equipos, ¿sí? En los instrumentos de medición que tienen algunas condiciones más delicadas. Por ejemplo, los termómetros líquidos en vidrio, ¿sí? En donde es importantísimo ver cómo van a ser las condiciones de tanto de envío a calibrar como de devolución, porque son muy frágiles y muchas veces sucede, ¿sí? Que o no llegan a destino a ser calibrados porque se golpean y se parten, ¿sí? Se quiebran, o que se los calibre y cuando los devolvemos se quiebran en el camino de vuelta, ¿sí? Entonces es importante que uno pueda acordar con el cliente esa devolución, ¿sí? Por eso generalmente la devolución es de los ítems de calibración. Pero lo importante, lo que quería mostrarles aquí, es que la comunicación siempre tiene que estar presente, ¿sí? Ya sea internamente o con el cliente. Vamos a ir desgranando cada uno de estos pasos importantes que la norma me está mencionando, ¿sí? Que tienen que estar descritos en el procedimiento para que ustedes vean qué volcar en ese procedimiento y de esa manera poder asegurar que ese ítem de ensayo, ¿sí? Sea correcto para poder analizar y que el resultado que me brinde sea el correcto, ¿sí? Con respecto al transporte, vamos a ver que el ítem llegó al laboratorio y que esa recepción, o sea, esa llegada al laboratorio va a estar por parte del personal del laboratorio o por el cliente. Como decíamos anteriormente, si el transporte, si lo va al laboratorio, ¿sí? De lo que es ese ítem de ensayo, lo va a hacer el personal del laboratorio, eso está de la mano de un muestreo que hubo, ¿sí? Y de esa manera uno puede de alguna forma asegurar con mayor, certeza, la recepción y el transporte y recepción adecuados de ese ítem de ensayo. ¿Por qué? Porque seguramente esa forma de transporte al laboratorio desde el lugar de muestreo, si lo hace el personal del laboratorio, está documentada, ¿sí? Ya sea por una cuestión de plan de muestreo, una cuestión de transporte, una cuestión de el muestreo propiamente dicha y demás, ¿sí? Y conservaciones hasta el lugar del laboratorio. Pero en el caso, como les contaba, de que el muestreo lo haga un cliente, ¿sí? Es importante, como les mencionaba anteriormente, que ustedes puedan brindarles desde el laboratorio la forma en la que se va a muestrear y la forma que se tiene que transportar ese ítem, esa muestra que tomaron, hasta el momento que llegue al laboratorio, ¿sí? Una forma práctica es que ustedes puedan generar un instructivo muy simple, ¿sí? Con algunos esquemas o algunos dibujos, en donde puedan explicar cómo hacer la toma de muestra, ¿sí? Por ejemplo, por agua, ¿sí? Generalmente para agua de pozo, ¿sí? En donde tenemos que flamear lo que es la canilla y demás. Eso es importante quizás que uno pueda explicarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo que en el momento que el cliente llegue con la muestra, bueno, y nosotros quizás empecemos a hacer consultas sobre cómo se tomó la muestra y demás, no estén las condiciones adecuadas, ¿sí? Y puede pasar también de que no preguntemos nada, hagamos el ensayo, me dé mal o no me dé lo que esperaba, y ahí comencemos a buscar qué pasó y lo que había sucedido era que la muestra no había llegado a las condiciones adecuadas, ¿sí? Tanto en la toma de muestra como tal, como también en el transporte, ¿sí? Hay muchas muestras que necesitan estar refrigeradas, ¿sí? Para poder mantener sus condiciones hasta el momento de llegar al laboratorio. Eso también debe comentarse en este instructivo, en esta forma de comunicación con el cliente. Un instructivo puede ser una posibilidad, comentarlo dentro de las observaciones, dentro de lo que es el presupuesto, puede ser otra posibilidad, ¿sí? Pero lo importante, o en un adjunto, por ejemplo, en el mail donde se envía el presupuesto, serían posibilidades que están disponibles generalmente para poder brindarle al cliente lo que es la información de la toma de muestra y el transporte seguro hasta el laboratorio. Ustedes fíjense que si lo llevamos a la rutina, ¿sí? Hogareña, digamos, en nuestras actividades cotidianas, si uno va a hacerse un análisis de sangre o de orina, cuando vamos al laboratorio bioquímico, generalmente nos dan, ¿sí? Algunas instrucciones para tomar esa muestra, ¿sí? Cómo conservarla, o también, por ejemplo, las condiciones cuando uno tiene que hacerse un ensayo de prolactina, por ejemplo, en el laboratorio bioquímico. Me dan las condiciones en las que yo tengo que descansar, no moverme, estar de reposo.
¿Por qué? Porque necesitan que ese ítem de ensayo, que luego van a medir prolactina o que van a medir lo que se busque en orina o lo que se busque en sangre, estén en las condiciones correctas, ¿sí? Entonces, generalmente ustedes fíjense que en los laboratorios bioquímicos, cuando uno necesita hacer algún ensayo que requiere de alguna preparación o de que llegue al laboratorio bioquímico de alguna forma particular, nos dan un instructivo, nos dan una hojita o nos mandan un mail, ¿sí? Por otro lado, tenemos la recepción como paso también importante dentro de lo que es este procedimiento que me está pidiendo que genere la norma 17025, ¿sí? Cuando llega al laboratorio el ítem de ensayo por lo que es el cliente o el personal del laboratorio, se recibe, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lo importante y que tenemos que tener en cuenta es que se deben conocer las formas de recepción posibles, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy a recibir la muestra? Bueno, esta muestra que estoy recibiendo, ¿es correcta que la traiga la persona en esta botella que no está estéril? ¿Es correcta esta cantidad de muestra para el ensayo que quiere realizar el cliente? ¿Sí? Lo importante y lo interesante es que estas condiciones de recepción de muestra estén documentadas. ¿Para qué? Para de alguna manera, en principio, por supuesto, mantener un orden en la documentación y la forma de trabajo, ¿sí? Entonces, si tengo alguna duda, voy al documento. Y por otro lado, que el personal administrativo también conozca cuáles son esas formas de recepción de las muestras cuando quizás la cantidad de muestras las formas de recepción son variadas, ¿sí? Y por otro lado, hay que tener en cuenta, ¿sí? Que es importante dar aviso al cliente de cómo tomar la muestra y dejar documentado el proceso, esto que hablamos anteriormente, y esto también es interesante, el uso de elementos de protección personal, ¿sí? Y la cantidad y condiciones adecuadas, que es lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Más allá de que quizás haya llegado, por ejemplo, refrigerada la muestra como correspondía, si yo no tenía que hacer un análisis físico-químico completo de agua y el cliente me trae 100 mililitros, no me va a alcanzar, ¿sí? Entonces, más allá que esté refrigerada, la cantidad de muestra no me sirve, ¿sí? Y viceversa, quizás el cliente viene con 1 litro de agua, ¿sí? Pero no la trae refrigerada y la sacó hace 2 días la muestra. La toma de muestras se hizo hace 2 días y quiere que le mida pH y no me sirve esa muestra, ¿sí? Entonces, esto es importante que el personal administrativo tenga conocimiento de esas cuestiones y si no lo tiene, ¿sí? O no se puede generar esos conocimientos, es importante que al momento de que lleguen este tipo de muestras al laboratorio, el personal administrativo de alguna manera pueda tener contacto con alguien del laboratorio para asegurar que esa muestra que llegó sea correcta, ¿sí? Y otra cuestión importante es esto que les mencionaba, el uso de los elementos de protección personal, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Puede llegar al laboratorio, ¿sí? Un cliente con una muestra de fluentes, ¿sí? Por ejemplo. O puede llegar un cliente con una muestra de pollo, ¿sí? Para analizar salmonela, ¿sí? En ambos casos, esas muestras pueden estar potencialmente contaminadas, ¿sí? Entonces, es importante que el personal de recepción tenga los elementos de protección personal para poder manipular esas muestras, ¿sí? Más allá de que reciba la muestra, de que le dé ingreso, le dé una codificación e ingrese al laboratorio para ser analizada, ese personal de administración, ¿sí? Va a manipular ese ítem de ensayo, ¿sí? Entonces, si hay riesgo de que esa muestra pueda generar una contaminación, ¿sí? Es importante que tenga los elementos de protección personal, la parte administrativa, para poder manipularlos. ¿Vieron? Volvemos al ejemplo de la vida cotidiana. Si uno va a un laboratorio bioquímico, muchas veces las muestras de orina las recibe, o otro tipo de muestras, las recibe el personal administrativo. Y ustedes fíjense que el personal administrativo no las toca las muestras en algunos casos, ¿sí? Sino que hace es, tenemos una bandeja al costado de lo que son los box de recepción, ¿sí? Y ahí se colocan las muestras, ¿sí? El personal administrativo no las toca. Y en algunos otros casos, ¿sí? Vemos que el personal administrativo tiene guantes, ¿sí? Y manipula las muestras para poder estar seguros, ¿sí? Por otro lado,
ahora ya llegamos al laboratorio, ¿sí? Entonces, la muestra entra a lo que es el laboratorio y en este caso, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta cómo va a ser derivada al sector del análisis, ¿sí? Las medidas de seguridad para la manipulación, antes, durante y luego de ese ensayo que se va a hacer y dónde va a ser almacenada, ¿sí? La manipulación incluye todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo la manipulo hasta que la voy a ensayar? Si la voy a dejar arriba de la mesada, la voy a guardar en algún lado, la tengo que guardar refrigerada, al resguardo de la luz, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces es importante que la manipulación no solamente esté en la parte de la recepción, sino que la manipulación esté en todo el proceso de ensayo, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es la protección, almacenamiento y conservación de ese ítem de ensayo, ¿sí? Y lo importante en este caso es contar con, en primer lugar, los equipamientos adecuados para proteger de degradación o descomposición ese ítem de ensayo, ¿sí? Por ejemplo, tener una heladera como corresponde, en la temperatura que sé que tengo que guardar la muestra, ¿sí? Si me pide que esté al resguardo de la luz, bueno, que tenga las condiciones para poder estar al resguardo de la luz, libre de humedad o con una humedad controlada de tanto, bueno, que pueda llegar a esas condiciones, ¿sí? Una infraestructura adecuada, ¿sí? Esto también es importante, sobre todo cuando uno en un mismo depósito o en un mismo sector va a almacenar diferentes ítems de ensayo, ¿sí? Entonces, muchas veces sucede que esta infraestructura no es la que corresponde o no es la que uno desea tener, y lo que sucede es que las muestras pueden contaminarse, ¿sí? Entonces, el ítem de ensayo, en el tiempo que está a la espera de ser analizado o está a la espera de su disposición final, puede contaminarse porque la infraestructura, más allá que las condiciones estén para resguardarse y protegerse y conservarse sean correctas, el almacenamiento no me permite hacerlo correctamente porque la infraestructura no acompaña, ¿sí? Por otro lado, tenemos insumos descartables adecuados, ¿sí? Esto es importante. Por ejemplo, si yo tengo que a una muestra almacenarla, ¿sí? En un frasquito, ¿sí? En unas bolsas de residuos, ¿sí? Bolsas de polietileno, lo importante es que tenga la cantidad de bolsas adecuadas para poder guardar las muestras, ¿sí? Que yo pueda tener la cantidad de insumos descartables para poder almacenar las muestras de manera correcta, ¿sí? Por otro lado, hablamos del control de las condiciones ambientales, ¿sí? Y esto viene asociado a este primer punto, ¿sí? Que vimos, y acá en esta cadena viene asociada a lo que es la protección, ¿sí? Y lo que es la conservación, porque es importante este control de las condiciones ambientales, porque yo puedo tener una heladera como me pide, ¿sí? Que la conserve en heladera entre 2 y 8 grados, pero controlo esa heladera que realmente está entre 2 y 8 grados, ¿sí? Y sobre todo para el ítem que está a la espera de ser analizado, ¿sí? Por ejemplo. Y contar con los elementos de protección personal, ¿sí? Y vean que vuelve a aparecer este actor de los elementos de protección personal dentro de lo que es el proceso analítico. Y lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Porque es importantísimo y porque es algo crítico, es un punto crítico que ayuda y aporta a que ese resultado también sea correcto. Y por último tenemos lo que es la disposición o devolución, ¿sí? De ese ítem, que va a depender de la muestra, ¿sí? Como les contaba anteriormente, ¿sí? Hay muestras que generalmente, si son muestras de un laboratorio que uno lleva a analizar, uno después no va a ir a pedir que le devuelvan los 200 mililitros que le sobró de agua para analizar, ¿sí? Quizás es un laboratorio que es de control en una planta, de un proceso, digamos, o en fábrica, puede ser que la muestra se devuelva, digamos, y demás. Pero en el caso de laboratorios digamos, de tercera parte, en ese caso, generalmente uno no devuelve la muestra, ¿sí? Se puede buscar referencias en las metodologías o datos de validación para saber cómo hacerla, sobre todo lo que es la devolución de los ítems de calibración, sino de los ítems de ensayo, ¿sí? Especificar tiempo y formas de disposición final o forma de devolución, ¿sí? Y acá es importante también, con respecto a los tiempos y las formas, que se pueden establecer a partir de lo que son las metodologías, papers, ¿sí? Referencias, y tiempos en los cuales uno criteriosamente puede definir en el laboratorio, dentro, por ejemplo, del proceso de validación, que la muestra ya cumplió con su periodo y que ya no es representativa, ¿sí? Y por otro lado, es importante dejar escrito el proceso en un documento interno, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Cómo voy a disponer finalmente de ese ítem de ensayo
o cómo voy a devolver ese ítem de calibración, es importante que lo documente, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo de todo esto que vimos y cómo estuvimos charlando para poder ver cómo lo aplicamos en la rutina. Tengo un laboratorio que realiza toma de muestra de un efluente líquido en una fábrica, ¿sí? Entonces, en la fábrica se contactó con el laboratorio y el laboratorio fue a hacer lo que es la toma de muestra. En este caso, lo importante para lo que es la toma de muestra y el transporte de esa muestra del efluente líquido al laboratorio es que tengamos la documentación adecuada, ¿sí? Que me hable de lo que es el plan de muestreo, cómo conservar la muestra, cómo llevarla hasta el laboratorio. Las botellas, ¿sí? Las conservadoras, los elementos de protección personal y todos los elementos necesarios, ya sea descartables, consumibles y demás, que necesite para poder realizar tanto el muestreo como el transporte hasta el laboratorio de manera correcta. Seguido, vamos a tener que la muestra llega al laboratorio, ¿sí? Y son entregadas al sector administrativo para que se registre, ¿sí? Para darle ingreso, ¿sí? Entonces, el personal del laboratorio deja las muestras en administración para que administración codifique. Ahí, ustedes fíjense en que es importante que tengamos personal cualificado que entienda de que están frente a una muestra de efluente y que puede haber una contaminación y que es necesario el uso de elementos de protección personal, ¿sí? Porque si uno tiene que pegar un sticker con la identificación de la muestra sobre lo que es la botella, bueno, es importante que uno tenga los guantes mínimamente para poder manipular esas muestras, ¿sí? Por otro lado, en el tercer paso hablamos de que la muestra ahora sí, llega a lo que es el sector de análisis y es subdividida para diferentes ensayos. Aquí también es importante que el personal esté cualificado, ¿sí? Para poder hacer una subdivisión de la muestra que sea correcta, ¿sí? Entonces pueda saber de que, bueno, vos necesitas tanta cantidad de mililitros para hacer tus ensayos, vos necesitas conservarla de tal manera. Entonces, de esa manera subdividen la muestra de la forma que corresponde para poder tener una muestra, un ítem de ensayo subdividido que también siga siendo representativo. Y a la par, en este caso, en este ejemplo, donde estamos hablando de un efluente líquido, vean ustedes que una vez más vuelven a aparecer los elementos de protección personal, ¿sí? Después hablamos, ¿sí? Que la muestra se va tanto a proteger, almacenar, ¿sí? Y conservar según lo que está descrito en los documentos internos, ¿sí? Si, por ejemplo, este efluente líquido iba para hacer ensayos de lo que eran metales pesados y algunos ensayos físico-químicos, bueno, ahí es importante que uno, dependiendo de qué ensayos va a hacer, ¿sí? Pueda buscar en los documentos internos y vea cómo tenemos que protegerla, almacenarla y conservarla. Puede ser que uno diga, bueno, tengo que medirle pH a ese efluente, tengo que medirle sustancias solubles en éter etílico, tengo que medirle SAM, bueno, tengo que hacerle algunas sustancias sedimentables en 10 minutos, bueno, tengo que hacer varios ensayos de efluentes, pero también tengo que hacer metales. Bueno, metales no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer en 15 días. Bueno, ¿puedo conservar la muestra? Sí, le voy a agregar tal conservante como me dice la metodología y como yo tengo descrito en mi procedimiento interno. Perfecto. Pero antes de agregarle esos reactivos para poder conservar la muestra y luego medir los metales, necesito, ¿sí? Medir tales ensayos, ¿sí? Porque si no, luego no los voy a poder hacer. Por ejemplo, pH, que tengo que medirlo apenas llegue o en menos de 24 horas de recibida la muestra. ¿Sí? Entonces, ustedes vean que ahí uno va a proteger, almacenar y conservar la muestra en una estructura de tiempo, ¿sí? Que tiene que ser cuidadosamente definida para que el ítem de ensayo pueda de alguna manera ser representativo para todos los ensayos que necesitamos cubrir, ¿sí? Por eso es importante que uno pueda proteger, almacenar y conservar antes de ser analizada, mientras está siendo analizada, ¿sí? Y luego de ser analizada, ¿sí? Y finalmente, lo que vamos a hacer es almacenar en un periodo establecido, ¿sí? Y luego desechar esa muestra como me dice el procedimiento interno. Por ejemplo, me dice el procedimiento que la muestra de efluente la tengo que conservar durante un mes a refrigeración, por si hay que repetir algún ensayo, ¿sí? Que en este caso, si yo luego a la muestra de hacer todos los ensayos físico-químicos, le agregué ácido para poder conservarla y hacer ensayos de metales, ¿sí? Cuando la conserve ese periodo de tiempo, tengamos en cuenta que en este ejemplo, por ejemplo, si estamos hablando de efluentes, me va a servir solamente para repetir metales, ¿sí? Porque ya no voy a poder repetir, por ejemplo, pH, ¿sí?
Entonces, ustedes vean con este ejemplo cómo en un proceso analítico vamos manipulando continuamente el ítem de ensayo, ¿sí? Y lo importante es que ese ítem de ensayo, desde que llega al laboratorio hasta que se va por disposición o por devolución, ¿sí? Tiene que estar protegido, tiene que trabajarse y manipularse de la manera adecuada para que cuando llegamos al final del proceso analítico y tenemos un resultado de ensayo o tenemos un resultado de una calibración, sea el correcto, ¿sí? Y el resultado sea válido. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el rotulado del ítem de ensayo, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Que ahora vamos a otro punto, a otro numeral dentro de la norma IST 025 que también me ayuda a poder entender qué necesito para poder rotular correctamente ese ítem de ensayo. El punto 742 me dice que el laboratorio debe contar con un sistema de identificación sin ambigüedades, los ítems de ensayo o de calibración. La identificación se debe conservar mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema debe asegurar que los ítems no se confundan físicamente y cuando se hagan referencia a ellos en registros o en otros documentos. El sistema debe, si es apropiado, permitir la subdivisión de un ítem o grupos de ítems y la transferencia de ítems. Bueno, un montón de información me está dando acá. Vamos a ir desgranándola un poquito. En primer lugar, me habla de que tengo que tener un sistema para identificar sin ambigüedades ese ítem de ensayo o ese ítem de calibración, ¿sí? Entonces, independientemente si vamos a hacer un ensayo o vamos a hacer una calibración, tiene que haber un sistema sin ambigüedades. Eso es importante. Y ustedes van a poder optar por una infinidad de sistemas para poder rotular los ítems, ¿sí? Y poder identificarlos. Puede haber un software, puede haber etiquetas, ¿sí? Puede haber códigos de barra, puede haber un montón de formas de poder identificarlo. Algunas con mayor confidencialidad e imparcialidad que otras, ¿sí? Y algunas que, bueno, permiten de alguna manera más rústica poder identificar los muestras. Por otro lado, me habla de que esa codificación tiene que de alguna manera poder ser trazable a los registros, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que lo que yo coloque en la etiqueta o en la codificación, ¿sí? Tiene que ser lo mismo que va a figurar en los registros y en los documentos y, por supuesto, en el informe o en el certificado, ¿sí? Y que esa codificación me tiene que permitir, de alguna manera, trazar, ¿sí? Una ruta si yo tengo que subdividir el ítem o transferir el ítem, ¿sí? Subdivisión y transferencia lo vamos a ver un poquito más adelante, sí, para ver cuál es la diferencia entre cada uno, pero lo que me pide acá la norma es que si yo tengo que en algún momento dividir el ítem porque tengo que enviarlo para otro lado o transferirlo a otro laboratorio, ¿sí? Que tenga alguna manera de identificar que lo que mandé a otro laboratorio, que transferí a otro laboratorio, lo tengo codificado, ¿sí? Puedo hacer trazabilidad. Y lo mismo si tengo que subdividir, ¿sí? Si llegaron 100 mililitros de muestra y tengo que subdividir 50 o 100, perdón, 50 y 50, ¿sí? ¿Cómo hago? O sea, que esa identificación me permita saber que esas dos subdivisiones de una misma muestra, ¿sí? Corresponden a un mismo ítem, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de cuando uno usa etiquetas, lo importante es que tengamos un espacio que permita anotar todos los datos de forma clara y completa. No está mal, ¿sí? Que uno tenga en el laboratorio una etiqueta, un sticker, en donde pueda colocarla a las muestras, ¿sí? Uno va teniendo en el laboratorio los recursos que puede, ¿sí? Si bien uno podría decir, bueno, pero hoy en día hay un montón de software, un montón de sistemas, un montón de codificaciones, sí, es verdad, y está perfecto y es fantástico, ¿sí? Pero también hay otros laboratorios que recién comienzan, hay laboratorios que quizás por la situación económica que está pasando a nivel mundial no tienen los recursos para poder aplicar, digamos, software o codificaciones con códigos de barra y demás, y vamos a la etiqueta, ¿sí? Mientras haya trazabilidad está bien, ¿sí? Pero lo importante es eso, que si uno utiliza etiqueta o directamente lo que hace es rotular sobre la muestra, ¿sí? Con un fibrón, lo importante es que están todos los datos de manera clara y completa, ¿sí? En el caso de la codificación mediante código de barra, lo que tiene de interesante y de positivo y de superador es que de alguna manera permite una total imparcialidad, ¿sí? Con respecto a las muestras, porque cuando a vos te llega la muestra al laboratorio, no sabes de quién es, porque a vos te llega una muestra con una codificación, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay una imparcialidad total. Yo no puedo decir, llegó una muestra de
tal laboratorio, perdón, tal cliente y tengo de este cliente. Ay, pero este cliente yo sé que necesita más rápido. Entonces, ahí ya corto con lo que es la imparcialidad y estoy haciendo de alguna manera una subjetividad sobre con lo que es las muestras, ¿sí? Entonces, si yo uso el código de barra, esto no sucede y todas las muestras para mí son iguales, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo trabajo con etiquetas, ¿sí? Lo importante es que tengamos de mínima la siguiente información: el tipo de muestra, la fecha en la que se tomó la muestra, ¿sí? Y la fecha que entró al laboratorio, ¿sí? Que muchas veces puede ser la misma y muchas veces no. El personal que extrajo esa muestra, ¿sí? La hora, el punto de muestreo, si es una muestra que fue tomada, por ejemplo, en un río, en un campo, ¿sí? O fue una muestra tomada de de algún punto de muestreo, por ejemplo, para control de agua potable, si alguna canilla en particular, si en un proceso de fábrica, por ejemplo, y el lote, ¿sí? Eso también es importante, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en lo que son muestras de proceso, ¿sí? Que uno envía a analizar, ¿sí? Algún lotes de línea de producción, eso también es importante que esté. Si ustedes cuando reciben la muestra encuentran que hay información que les falta, que hay información que ustedes no tienen para poder interpretar lo que están analizando, o que no tienen la información necesaria para poder de alguna manera identificar correctamente y de manera que no tenga ambigüedades ese ítem de ensayo, es interesante y es importante que ustedes se comuniquen con el cliente para poder pedir esa información. Y que esa comunicación sea de alguna forma que quede plasmada, ¿sí? Que sea por mail, que sea por WhatsApp. Que ustedes después puedan tener un registro de esa conversación, ¿sí? Como evidencia. Bien, vamos a ver, se me trabó. Ahí estamos. Bien, vamos a ver que el rotulado del ítem de ensayo también tiene que tener algunas características. Tiene que ser perdurable en el tiempo, ¿sí? Tiene que esa etiqueta que yo coloco perdurar en el tiempo adherida. Generalmente esto sucede, ¿sí? Cuando uno coloca etiquetas autoadhesivas, por ejemplo, en botellas que luego van a estar refrigeradas, ¿sí? O botellas que luego van a estar en depósito por mucho tiempo, que se empiezan a desquebrajar, se les sale lo que es la goma de la etiqueta y se desprenden, o cuando están en heladera, como les decía, muchas veces se terminan humedeciendo y se terminan desprendiendo. O lo que sucede también es que no se desprenden, pero la misma humedad hace que lo que está escrito en la etiqueta, ¿sí? Comience a borrarse y no sea luego legible. ¿Sí? Que esa es otra característica que tiene que tener el rotulado, que tiene que ser legible, y eso es importante. Si ustedes van a colocar una etiqueta sobre un recipiente que luego va a, por ejemplo, a estar en refrigeración, como les decía, en ese caso es importante que ustedes envuelvan con cinta, digamos, lo que es la etiqueta. ¿Sí? Más allá de que la etiqueta tenga su propia autoadhesivo, puedan de alguna manera protegerla con cinta para evitar que cuando esa botella transpire dentro de la heladera o se moje o se vuelque, o lo que pueda llegar a suceder, esté bien o esté mal lo que suceda, ¿sí? En la etiqueta, ¿sí? No pierda su forma legible de poder identificarla. Y por otro lado, debe ser inequívoca, esto que estábamos hablando, ¿sí? La identificación tiene que ser propia. Yo no puedo tener dos botellas, ¿sí? Rotuladas con el mismo código, ¿sí? Y otro detalle que tiene que ver con el rotulado, ¿sí? Y esto aplica para el ítem de ensayo y también aplica para cualquier otra cuestión que uno rotule en el laboratorio, así sea una preparación de un reactivo. Si me corro un poquito de la escena del ítem de ensayo. No rotulen en las tapas, ¿sí? Porque si cambiamos las tapas, o si tengo muchas muestras iguales, o sea, muchas muestras que están en botellas iguales, y le saco las tapas, ¿sí? Me llego a olvidar de la forma, más allá que trabaje súper ordenado, me llego a olvidar cómo había puesto las tapas y se me confunden todas las muestras, ¿sí? Ahora, ¿con qué fin yo voy a hacer todo esto? Este rotulado que quiero que se adhiera y que dure en el tiempo, que sea legible, que no sea inequívoco. ¿Para qué busco todo esto? Bueno, todo esto lo busco, ¿sí?
para poder, de alguna manera, buscar esa trazabilidad de las muestras, esa trazabilidad de información, porque todo va a estar bien mientras los resultados me den bien, pero cuando un resultado no me dé bien, ahí bien tendría que empezar a hacer el camino inverso y ver qué pasó. Y en ese camino inverso va a llegar un momento en donde voy a llegar a la muestra al ingresar al laboratorio, ¿sí? Entonces, ahí es donde necesito que esa etiqueta esté bien, que pueda leerla, que esa etiqueta esté, de alguna manera, sí, que esté y que la pueda leer y que sea inequívoca, ¿sí? Y ahí también voy a comenzar a tener otra información en esa etiqueta que tiene que ver con la hora de la hora, con la fecha, con quién realizó el muestreo, con el lote, y ahí, si hay algún problema con ese resultado, o ese resultado no es el que el cliente esperaba o el que yo esperaba, ¿sí? Puedo hacer una trazabilidad de esa información de manera correcta, ¿sí? Hablamos también de desviaciones, ¿sí? Del ítem de ensayo, ¿sí? Me dice la norma, la norma 17025, en el punto 743, que cuando yo recibo un ítem de ensayo o calibración, ¿sí? Se deben registrar las desviaciones de las condiciones especificadas, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a encontrar muchas veces que llegan al laboratorio muestras, ¿sí? Y que no están bien, ¿sí? Tienen desviaciones, uno lo ve y se da cuenta de que no están bien esas muestras. ¿Qué pasa? Vamos a encontrar que hay muestras que, por ejemplo, tienen poca cantidad, no son la cantidad que nosotros, como habíamos hablado al principio. El procedimiento yo lo establecí que tiene que tener de mínima para que la muestra sea representativa, por ejemplo, 1 kilo de arroz me tenés que traer. Bueno, bárbaro, la persona vino el cliente con 100 gramos de arroz. Bueno, no sería representativo para lo que yo voy a analizar, ¿sí? Por eso es la importancia que ustedes siempre coloquen en el presupuesto, ¿sí? O envíen al cliente las cantidades mínimas, la forma de conservación y el transporte hasta el laboratorio, ¿sí? Otra forma de desviación que se ve mucho es la incorrecta conservación, ¿sí? Llega una muestra al laboratorio, ¿sí? Que tiene la cantidad que tiene que tener, ¿sí? Pero está mal conservada, ¿sí? Por ejemplo, que venga en para un análisis físico-químico no haya sido una muestra estéril, perdón, un envase estéril, ¿sí? O para una muestra de agua, físico-química, esté en el ensayo, digamos, no venga en una botella de agua mineral. O una muestra de agua, ¿sí? Que para un ensayo microbiológico no esté en un envase estéril, ¿sí? En ese caso hay una incorrecta conservación. Entonces, ¿qué pasa? La muestra no es representativa, la muestra no está desviada de las condiciones, ¿sí? Para una muestra, por ejemplo, de agua, para el ensayo físico-químico, necesito que de mínima el envase sea de agua mineral. Si no puedo tomar una muestra de agua para ensayo físico-químico en una botella de Coca-Cola, ¿sí? Y para un ensayo microbiológico de agua, sí o sí tiene que ser una botella estéril, ¿sí? Volcada, ¿sí? Muestras que vienen volcadas. Llega una cajita, ¿sí? Muchas veces llegan conservadoras al laboratorio, abrimos las muestras y están volcadas. ¿Y qué pasa? El cliente había mandado los quizás 500 mililitros, ¿sí? De muestra. Pero cuando llega, esa muestra está toda volcada y en el frasquito me quedaron 50 mililitros, ¿sí? Bien, entonces ahí se desvía de la condición inicial, ¿sí? De la condición especificada en mi procedimiento, ¿sí? Y seguramente en lo que estuvo validado, ¿sí? En descomposición, ¿sí? Eso también pasa mucho, ¿sí? Que las muestras llegan en descomposición para poder ser analizadas. Entonces, bueno, uno se da cuenta que en esas condiciones uno no puede analizar la muestra porque la muestra no es representativa, ¿sí? Todas estas condiciones, ¿sí? Estas de mínima 4 condiciones que se muestran como ejemplo para lo que son ítems de ensayo, me hacen mención a muestras que no son representativas, ¿sí? Toda desviación de las condiciones especificadas en mis procedimientos, cuando hablamos de condiciones especificadas, son en mis procedimientos internos o en la metodología de referencia. Terminan generando una muestra que no es representativa, ¿sí? Y en el caso de las calibraciones, tenemos que tener en cuenta que desviaciones tienen que ver con, por ejemplo, que me llegue a calibrarse un equipo que está roto, ¿sí? Un equipo que
no tiene las partes, que le falta, por ejemplo, o voy a calibrar una balanza y le falta una de sus puertas, ¿sí? Que no tiene la conservación correcta, ¿sí? Por ejemplo, me envían para calibrar una pesa y me la mandan en una caja suelta, ¿sí? Bueno, no viene en su cajita bien armada, ¿sí? Que generalmente vienen las pesas. Por ejemplo, una pesa de clase E2 o F1 que tienen sus propias cajitas, ¿sí? Bien para conservación correcta. Entonces ahí la conservación no es correcta del ítem de calibración. Y en el caso de especificaciones que no coinciden, ¿sí? Bueno, yo dije que necesitaba que me lo envíes de tal y tal manera y cuando lo recibo de tal y tal manera y no es la adecuada. Entonces, ¿qué pasó? Se puede haber, el equipo se puede haber desajustado o puede haber sufrido algún daño interno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Hasta acá yo recibo un ítem de ensayo, ¿sí? O eventualmente de calibración, ¿sí? Que estaba desviado, ¿sí? O sea que la muestra no es representativa. O el instrumento no es representativo. ¿Qué pasa si yo aviso al cliente y ese cliente me dice, no importa, analizarlo igual, necesito el resultado? No importa. Bueno, ustedes deben de mínima dar aviso al cliente primero de estas desviaciones, como decimos, ¿sí? Vemos que el ítem llegó y no cumple con las especificaciones, ¿sí? Que tiene desviaciones de esas especificaciones, doy aviso. El cliente me dice, analizarlo igual porque necesito el resultado, no importa que esté podrida, no importa que tengas menos muestra, no importa, bárbaro. Bueno, ustedes lo analizan, ¿sí? Pero si llegan a ese acuerdo de analizar igual el ítem de ensayo, lo importante es que ustedes cumplan, ¿sí? Para protegerse estos dos puntos, ¿sí? En primer lugar, dejar registrado este acuerdo en el contrato, ¿sí? Generalmente hay en algún punto del contrato observaciones, ¿sí? Para aquellas situaciones que se dan luego de que el ensayo, ¿sí? O el servicio comenzó. Esta puede ser una situación, ¿sí? Entonces, en ese lugar, en ese punto dentro del contrato, ¿sí? Que uno deja libre para este tipo de situaciones, coloca lo que pasó y que a partir del acuerdo con el cliente, ¿sí? Se acuerda analizar igual la muestra. Lo importante es que en ese contrato, cuando ustedes hagan esa mención, adjunten ese mail o esa captura de pantalla, ¿sí? Que le sacan foto, le escanean del WhatsApp, ¿sí? Porque hoy en día generalmente todos los laboratorios tienen acceso a WhatsApp para comunicación con sus clientes, como evidencia, ¿sí? Porque, bueno, si así todo la muestra en estado de descomposición, por ejemplo, ¿sí? Les da bien al laboratorio, lo más probable es que no haya ningún problema. Pero si la muestra da mal, seguramente van a venir a preguntar por qué la muestra dio mal. ¿Por qué la muestra dio mal? Porque estaba descompuesta, esa muestra estaba en descomposición. Y habíamos avisado de que esa muestra estaba en esas condiciones y que no cumplía. Vos querías que te la analizamos igual, la analizamos y por eso es que los resultados dieron mal, ¿sí? Pero es importante que ustedes dejen la evidencia, ¿sí? Y si bien uno puede hacer una comunicación telefónica, ¿sí? Lo importante es esto, ¿sí? Es lo escrito, para que ustedes puedan de alguna manera tener esa evidencia por escrito de esa comunicación, ¿sí? Porque si no, de alguna manera, más allá de que ustedes lo que hablan por teléfono puedan registrarlo, ¿sí? En alguna planilla de comunicaciones telefónicas, frente a un conflicto un poquito más delicado, siempre va a ser la palabra del laboratorio contra la palabra del cliente. Entonces, si está por escrito, ¿sí? Es mucho más fácil de generar la evidencia. Y por otro lado, es importante, ¿sí? Que ustedes hagan un descargo de responsabilidad en el informe, ¿sí? O en el certificado. Dentro de lo que son las observaciones o al final del informe, ustedes hagan un descargo de responsabilidad y que lo pueden hacer tanto con una oración, digamos, que describa que la muestra no estaba en condiciones y que de acuerdo con el cliente se analizó de igual manera, o que el resultado corresponde a la muestra ensayada, ¿sí? Recibida por el laboratorio, ¿sí? Entonces, de esa manera también ustedes descargan cualquier tipo de resultado incorrecto debido a la descomposición, en este caso, siguiendo el ejemplo que les contaba, de la muestra, ¿sí? Y también hablamos del almacenamiento del ítem de ensayo, ¿sí? Y la norma 17025, si la usamos como referencia, ¿sí? Y también para analizarla, por supuesto, porque uno necesita cumplirla en el laboratorio, ¿sí?
vamos a ver que me hablan en el punto 744 que los ítems necesitan ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales, se deben mantener, realizar el seguimiento y registrar estas condiciones. Y esto es un poquito lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Si yo tengo un ítem de ensayo que para poder analizarlo hasta el momento que lo voy a analizar, lo tengo que conservar de una manera específica, ¿sí? A resguardo de la luz, ¿sí? A humedad, a refrigeración, bueno, específicas, es importante que los equipos, ¿sí? O las infraestructuras en las cuales uno almacena digamos, que acondiciona esas muestras, se mantengan de alguna manera con un seguimiento adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de asegurar que ese ítem sigue siendo representativo, ¿sí? Y vamos a ver ahora los métodos de manejo del ítem de ensayo, ¿sí? Voy a encontrar, ¿sí? Que de primera tengo que establecer cómo manipular ese ítem de ensayo. ¿Y cómo hago para establecer la forma de manipular el ítem de ensayo? ¿Cómo sé que tal muestra tengo que usar elementos de protección personal? ¿Qué tal muestra tengo que hacerla al almacenamiento a resguardo de la luz? ¿Qué tal tipo de muestra tengo que conservarla a tal temperatura? Bueno, lo importante es que ustedes busquen en metodologías de referencia, ¿sí? Ahí muchas veces dice cómo almacenar la muestra, en la experiencia del analista, ¿sí? En los datos de la validación. Muchas veces nos pasa en la validación, generalmente cuando estamos haciendo muestras control, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que la muestra se deterioró en un periodo de tiempo. Entonces, bueno, nos sirve como dato también para saber cuánto podemos, de alguna manera, almacenar ese ítem de ensayo, ¿sí? Porque la muestra control tiene que ser representativa de ese ítem de ensayo, ¿sí? Instrucciones suministradas por el cliente sobre el ítem, ¿sí? Todas estas formas a mí me van a servir para poder determinar, ¿sí? Cómo manipular ese ítem de ensayo. Y manipular es saber cómo lo guardo, cómo lo almaceno, cómo lo trato, ¿sí? Cómo lo conservo, a qué temperatura, ¿sí? Y a qué humedad, ¿sí? Lo que decíamos recién, qué elementos de protección personal necesito. ¿Necesito poner guantes, gafas, zapatos de seguridad? Bueno, o necesito solamente un guante, ¿sí? Entonces, eso es importante y estas son algunas maneras que ustedes tienen de poder establecer las formas de manipular el ítem de ensayo según también la gravedad o la criticidad que tenga ese ítem dentro del proceso, ¿sí? Y vamos a ver que lo interesante es que no nos tenemos que olvidar que la manipulación depende de cada ítem, ¿sí? Esto que yo les contaba. No es lo mismo que uno tenga que manipular una muestra de arroz, ¿sí? En donde el manejo del ítem de ensayo es tranquilo, digamos, para decirlo de una manera, ¿sí? No me va a generar ningún tipo de contaminación. Lo único que tengo que saber es en qué condiciones luego tengo que conservar el arroz hasta su disposición final, a tener que analizar una muestra de fluente en donde la manipulación de ese ítem es mucho más delicada, ¿sí? Porque merece o puede generar una contaminación. Lo importante, ¿sí? Es que una vez que nosotros reconozcamos la forma de manejar ese ítem de ensayo, tanto para poder manipularlo, conservarlo y disponerlo finalmente, es que la documentemos, ¿sí? Para poder seguir teniendo una forma de trabajo estipulada y que siempre hagamos lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, sí, que para manipular de manera segura el ítem de ensayo, vamos a encontrar que necesitamos, una vez más, los volvemos a nombrar, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que no tomamos conciencia de los ensayos microbiológicos que estamos realizando, ¿sí? O los ensayos cuando son de fluentes, ¿sí? Entonces, por eso nuevamente lo traigo a colación. Los elementos de protección personal. No todos son para todos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la criticidad que tiene el ítem de ensayo, ¿sí? El equipamiento adecuado, ¿sí? Sobre todo termómetros, medidores de profundidad, medidores de caudal, ¿sí? El equipamiento adecuado para poder obtener un ítem de ensayo adecuado, ¿sí? Si yo me estaban pidiendo que haga una muestra, o que tome una muestra, ¿sí? En aguas abiertas, a una profundidad tanto, ¿sí? Porque se quería analizar los minerales que había en el agua a tal profundidad de un río, ¿sí? Yo necesito, ¿sí? Un medidor de profundidad, ¿sí? Adecuado, calibrado, ¿sí? ¿Para qué? Para que más allá de que
yo vaya al lugar del punto de muestreo, la profundidad sea la correcta y ese ítem de ensayo, esa muestra que va a llegar al laboratorio, sea representativa de lo que voy a buscar, ¿sí? Esos minerales que quiero medir, ¿sí? Por otro lado, tenemos elementos de toma de muestra. Es importante que uno siempre tenga a consideración todos los elementos para la toma de muestra. ¿Por qué? Porque eso va a resguardar al ítem de ensayo, ¿sí? Si yo no llevo todos los elementos adecuados, puedo o tener que dar de baja el muestreo y por lo tanto llego al laboratorio sin ítem y perdí tiempo, perdí recursos, ¿sí? Y demoro un montón de actividades en el laboratorio, ¿sí? O termino generando una muestra que no es representativa, ¿sí? Porque no estoy siguiendo un plan de muestreo adecuado. ¿Qué pasa? Todo esto, lo que a mí me va a generar, ¿sí? Es evitar las interferencias y permitir la validez de los resultados. Cuando yo utilizo los equipos adecuados, los insumos adecuados y los elementos de protección adecuados para poder obtener un ítem de ensayo, ¿sí? Evito interferencias y permito la validez de los resultados. Si lo hago desde el propio laboratorio, porque genera el muestreo, fantástico, seguramente está escrito, ¿sí? Y si no, tengo que darle a la persona, al cliente, la información, las instrucciones para que pueda de mínima tener los insumos necesarios, ¿sí? Y básicamente los elementos de protección personal necesarios, ¿sí? Vamos a ver acá un ejemplo que es muy sencillo, ¿sí? De lo que es los pasos a seguir para la toma de muestra de agua, ¿sí? En este caso es microbiológica. Más allá de los pasos que se tienen que hacer, lo que yo les quería mostrar acá es que ustedes vean los insumos que yo necesito para poder hacer la toma de muestra. Ustedes imagínense que yo voy desde el laboratorio a hacer el muestreo a esta canilla, ¿sí? Para hacer una toma de muestra de agua. Y cuando llego me doy cuenta que no traje el trapito, ¿sí? No tengo la pinza, no tengo el algodón, no tengo el encendedor, no tengo el frasco, no tengo el hilo, no tengo el tapón, ¿sí? Cualquiera de estos insumos, ¿sí? De estos descartables que falten para hacer la toma de muestra, me pueden generar que esa muestra no sea representativa, ¿sí? Porque si yo no llevo el trapito, hay un paso en la limpieza que no lo estoy haciendo. Si yo no llevé el algodón, tengo que buscar otra alternativa para ver cómo voy a flamear lo que es la canilla, ¿sí? Si yo no llevé el encendedor, tengo que buscar, ¿sí? Y empiezo a complicar la situación para poder hacer lo que es la flameada de la canilla, ¿sí? Si yo no llevo el hilo y no llevo el tapón, y solamente lo que hago es tomarla en la botella, pero o le pongo la tapa, pero no tengo con qué ajustarla, corro el riesgo que luego la botella se me vuelque en el camino de regreso, ¿sí? En el transporte de regreso. Entonces, ustedes vean cómo uno, cuando va a hacer la toma de muestra de lo que es el ítem de ensayo, es importante que haga una barrida, ¿sí? Mental, digamos, o puede también tener un checklist, ¿sí? De todos los pequeños eslabones que necesito para hacer una toma de muestra correcta y que el ensayo luego, que la muestra, perdón, luego sea representativa, ¿sí? Parecen cosas muy simples, pues yo, bueno, el encendedor siempre lo tengo, generalmente alguien en la camioneta de muestreo tiene que tener, bueno, el algodón, bueno, tiene que estar, bueno, son cuestiones que muchas veces uno las da por sentada y llegamos al lugar de muestreo, ¿sí? Y no las tenemos. Tenemos que o cancelar el muestreo o salir a buscar alternativas. Y en esas salir a buscar alternativas, muchas veces esas alternativas no permiten una muestra representativa, ¿sí? Vamos a hablar ahora, ¿sí? De lo que es la contramuestra, ¿sí? Si vamos a lo que es el ADMAT, yo busqué esta definición de lo que es el ADMAT para poder tener una definición oficial, ¿sí? El ADMAT en Argentina es la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, ¿sí? Me habla de lo que es una contramuestra, ¿sí? O una muestra también duplicada. Me dice que es una porción adicional de la muestra recolectada en condiciones idénticas a la original. Deben guardarse en condiciones de temperatura y humedad apropiadas y debe ser sellada con cinta adhesiva u otro material que haga imposible, ¿sí? Violar su contenido, ¿sí? Será reservada por la Autoridad Sanitaria Nacional, ¿sí? Una eventual pericia de control, ¿sí? ¿Qué pasa? La contramuestra, lo importante y lo que yo quiero transmitirles es que cuando se realiza el muestreo, ¿sí? Para obtener una contramuestra, se tiene que realizar en las mismas condiciones que la muestra que se va a ensayar, ¿sí? Lo único que va a tener de diferencia es que tiene que estar
sellada con alguna cinta o material que permita, que evite, perdón, su violación, ¿sí? Y bueno, y va a ser resguardada en el caso que sea necesario ser utilizada como contramuestra, ¿sí? Y vamos a hablar ahora, por último, de lo que es la subdivisión y transferencia del ítem de ensayo. ¿Esto qué es? ¿Se acuerdan que al principio, cuando comenzamos en el webinar, habíamos hablado de la subdivisión y transferencia del ítem? ¿Cuándo subdivido y cuándo transfiero? Bueno, cuando yo hablo de subdivisión, digo que va a depender de la muestra y de los ensayos que se requiera realizar. Por ejemplo, un laboratorio realiza ensayo de pH y subdivide para ensayo de metales que realiza otro laboratorio, ¿sí? Entonces, el cliente me mandó 1 litro de muestra, ¿sí? Bueno, yo tengo que hacerle pH y mis compañeros en otro laboratorio tienen que hacerle metales pesados. Bueno, subdivido. ¿Cuánto necesitamos para metales pesados? Necesito medio litro. Bárbaro. Entonces, lo que hago es, en ese caso, dividir 500 para vos, 500 para mí. Yo hago pH y me guardo esos 500, ¿sí? Vos te llevas otros 500, haces tus metales y te lo guardas. Lo importante en este caso, recuerden, es la identificación de la muestra. Tiene que haber alguna forma de identificar esa muestra que, si uno quiere unir nuevamente esas dos muestras, tiene que ser trazable. Eso es la subdivisión de muestras, ¿sí? Ahora, cuando transfiero una muestra, ¿sí? También va a depender de los ensayos que se van a realizar y el laboratorio donde será derivado, ¿sí? Por ejemplo, un laboratorio que realiza un ensayo de microbiología, luego transfiere la muestra al ensayo de minerales, ¿sí? El cliente llega con una muestra de pollo, ¿sí? O una muestra de agua, que necesita hacerle aerobios, necesita hacerle salmonela en el agua, ¿sí? O aerobios salmonela en el pollo y aerobios en el agua. ¿Qué pasa? Es todo lo que trajo el cliente. Bueno, bárbaro. ¿Vamos a analizarlo? Sí se puede analizar. Listo. Entonces, el laboratorio toma una porción de muestra de pollo, ¿sí? Toma su ítem de ensayo, hace su muestreo, ¿sí? Y luego lo que hace es transferir esa misma muestra sin subdividirla al otro laboratorio, ¿sí? Y ese laboratorio lo que hace es hacer los análisis que corresponden, ¿sí? Entonces transfiero la muestra. Esa muestra que estoy transfiriendo a otro laboratorio también tiene que tener la capacidad de poder ser trazable, porque ¿qué pasa? Cuando yo por alguna razón necesite buscar información de esa muestra, voy a tener toda la información de la muestra, pero la muestra no la voy a tener en el laboratorio, porque me tengo que acordar que se la derivé, o sea, transferí a otro laboratorio, ¿sí? Entonces, tienen que tener esa codificación, alguna forma de que yo sepa de que no la tengo físicamente en la muestra acá, en el laboratorio de microbiología, pero que está físicamente en otro laboratorio. Esa codificación me tiene que permitir esa trazabilidad de la muestra, ¿sí? Y dentro de esta subdivisión y transferencia del ítem de ensayo, es importante y útil en muchas ocasiones lo que es el método de cuarteo, ¿sí? Este método de cuarteo, ¿sí? Dice que es especial para tomar una muestra representativa pequeña a partir de una muestra grande y poco homogénea, ¿sí? Tanto, por ejemplo, para muestras las cuales tienen, son polvos. Muchas veces pasa con los polvos que tienen diferentes componentes, que muchas veces algunos pesan un poco más, ¿sí? Entonces se van al fondo, ¿sí? Y algunos quedan dispersos en la superficie, ¿sí? Entonces, bueno, hay que de alguna manera homogeneizar ese polvo para poder hacer que todos los componentes estén en la misma proporción. O en las muestras que son emulsiones, también pasa lo mismo, ¿sí? Se utiliza con mayor frecuencia para polvos o sólidos granulados, esto que les contaba. Entonces, muchas veces esos granulados se van al fondo y necesitamos de alguna manera poder homogenizar la muestra, ¿sí? Y acá tenemos este método de cuarteo, ¿sí? En donde tengo la muestra, lo que hago es hacer esta posición de la muestra, digamos, disponerla de esta forma para que sea una forma más práctica de luego partirla, y voy partiéndola en 4 pedazos, ¿sí? Y de esa manera voy teniendo lo que son las diferentes porciones del ítem de ensayo, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería como una manera práctica que uno tiene para poder, de alguna forma, generar un ítem de ensayo que sea representativo, ¿sí? Otra cuestión, cuando la muestra es muy grande, por ejemplo, que a ustedes les llegue 1 kilo de harina o 1 kilo de polenta o 1 kilo
no sé, o por ejemplo una muestra que sea un efluente que tiene aceites y que tiene muchas cuestiones ahí de emulsión, digamos, en su composición, es homogenicen, ¿sí? Agiten, ¿sí? Muevan mucho esa botella, muevan mucho esa bolsa con el producto sólido y luego tomen del medio de la botella o del medio de la bolsa la muestra. ¿Sí? Si es una muestra sólida, metan la cucharita hasta la mitad, lo que más puedan, ¿sí? Y si es un efluente, bueno, pipeteen, traten de pipetear desde lo que es el medio, ¿sí? Si tienen que tomar una alícuota, bueno, en ese caso, homogenicen, si por ejemplo tienen que sacar, no sé, 500 mililitros para hacer algún ensayo, bueno, homogenicen todo ese, por ejemplo, litro, ¿sí? Y luego, apenas terminan de homogenizar y de agitar bien, toman esos 500 mililitros, mientras todavía está todo en suspensión. Si no le den tiempo a que nada comience a sedimentar o a decantar, ¿sí? Bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la información que teníamos para compartirles con respecto a este tema relacionado con lo que es el ítem de ensayo, ¿sí? Que si bien también estuvimos tocando un poquito lo que es el ítem de calibración, ¿sí? Nos centramos mucho más en lo que son las muestras para análisis físico-químicos y microbiológicos, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? Voy a salirme aquí de la presentación para poder escucharlos, ¿sí? Y estar conectados con ustedes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muy bien, los escucho. ¿Alguna consulta tienen? Vamos a ver el chat. Bien, tenemos una consulta de Ángela que nos dice, en caso solo esté acreditado el método de ensayo o análisis, ¿es necesario también implementar un procedimiento de muestreo? Bien, muy buena tu pregunta, Ángela. Si vos tenés acreditado el método de ensayo, ¿sí? Solamente el ensayo sin el muestreo no está incluido en la validación, ¿sí? Porque vos estás validando a partir de que la muestra te llegó al laboratorio, vos no hiciste el muestreo, ¿sí? Y por lo tanto, la acreditación es a partir de esas muestras que ya recibiste vos, ¿sí? Ahora, si la validación, la acreditación es a partir también de un muestreo incluido, sí ese muestreo tiene que ser parte del proceso de validación, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, Ángela. Sí, muchas gracias. Bien, bárbaro, por favor. Juan nos dice, para la toma de muestra en campo todo se plasma en una cadena de custodia. Sí, también es importante la cadena de custodia, sí, para poder asegurar también lo que es la correcta toma de muestra. Sí. Bueno, muchas gracias a los comentarios del Laboratorio de Microbiología Industrial y Ambiental. Bien, Angélica nos pregunta si es necesario llevar muestras blanco control y una muestra de duplicado durante el muestreo. Se puede hacer muestra blanco control si ustedes lo consideran necesario dentro del proceso, ¿sí? Y una muestra duplicado también es importante, ¿sí? El duplicado también es una cuestión importante que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Si lo considera, ¿sí? Bien. Bien, Luis nos hace una pregunta, vamos a leerla para poder compartirla con todos. Dice, en el apartado 744, donde menciona que cuando los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales, se deben realizar el seguimiento y registrar estas condiciones. ¿Podría ser suficiente con registrar la temperatura de la nevera donde almaceno las muestras una sola vez en el día? ¿O es necesario registrar la temperatura en la mañana y en la tarde de cada día? ¿Un termómetro es suficiente para registrar la temperatura o necesito colocar un data logger? Bien, vamos por partes.
La frecuencia en la cual vos vas a realizar lo que es la verificación de la heladera, la vas a establecer vos con respecto a la estabilidad que tenga la heladera, ¿sí? Si vos sabés que es una heladera que se mantiene estable, ¿sí?, en el tiempo, con que vos realices la medición una vez en el día, ¿sí?, está bien. Ahora, si vos la querés controlar continuamente, porque sabés que es una heladera que es un poco viejita o que no es estable, bueno, ahí sí es necesario que vos controles continuamente la heladera, ¿sí? De mañana, de tarde, de noche y de madrugada también. ¿Qué pasa? En el caso que vos controles solamente una vez por día, ¿sí? Con un termómetro podrías hacerlo tranquilamente, con un termómetro que esté calibrado. Eso sí te lo van a pedir tanto en un proceso de acreditación como en un proceso de auditoría interna. Porque necesitas asegurar que esa temperatura sea la correcta, ¿sí? Pero con un termómetro uno simplemente una vez por día puede medir la temperatura. Para practicidad, un data logger sería práctico porque vos te olvidás de alguna manera de tener que ir a medir la temperatura todos los días, ¿sí? Y en el caso de que vos tengas que estar mañana, tarde y noche y madrugada controlando la temperatura, sí ahí es necesario un data logger para que solo vayas juntando los datos y quizás luego una vez a la semana o una vez por día bajes los datos y puedas analizarlos, ¿sí? Luis, no sé si contesté tu consulta. Pedro nos dice, en el estándar método indica que la muestra de agua potable transportada en refrigeración a menos de 10 grados no debe estar en contacto directo con el refrigerante. ¿Se debe cumplir estrictamente este requisito? Bien. Cuando te habla de que no tiene que estar estrictamente en contacto con el refrigerante, significa de que vos no podés poner, por ejemplo, agua, ¿sí?, en adentro de una conservadora, ¿sí?, y colocarle los refrigerantes dentro, ¿sí? Vieron que muchas veces vienen esos bolsitas, ¿sí?, que uno las frisa y luego quedan congeladas, ¿sí? Lo que te dice es que no podés, de alguna manera, tener contacto, ¿sí? Lo que tenés que tener es la muestra separada del lugar en donde estás conservándola, ¿sí? Eso es lo que te está queriendo decir. Sí es necesario cumplir con esta condición, Pedro, ¿sí? Bárbaro, Luis, me alegro de haber podido contestar tu consulta. Bien. ¿Alguna otra consulta? Los escucho, si tienen alguna consulta. Mientras tanto, les voy a compartir, ¿sí?, en el chat los medios de pago, ¿sí?, por si quieren de manera voluntaria, ¿sí?, el certificado de participación del webinar, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más consultas, ¿sí?, voy a agradecerles, ¿sí?, en primer lugar por haber